procesos, o los procesos que se van dando sobre estos tres pilares, ya se venían gestando, ya se venían produciendo antes de la pandemia. Lo que ha sucedido, evidentemente, con toda esta situación sanitaria a nivel mundial, es exponerlos en mayor medida, es, digamos, que emerjan con toda su fuerza, pero no se gestaron hace 2 meses, o 3 meses, o si queremos incluso un par de meses más, si planteamos el escenario internacional. Y ese es un punto que me parece que tenemos que recordar conforme vayamos atravesando cada uno de esos temas. Los 3 puntos, si quieren voy compartiendo un poquito la pantalla. A veces Teams congela un poquito la presentación, cualquier cosa me avisan y luego vuelvo, ¿sí? De todas formas, yo luego se lo voy a pasar a Marcelo para que se los pueda acercar. Sobre todo porque además están los links de algunos informes que me parece interesante que luego puedan ver y analizar tranquilamente como soporte de algunos datos que voy a mencionar. A ver si no se queda congelada, lo compartimos. Avísenme si no se llega a ver cualquier cosa. ¿Sí? ¿Se ve bien? Y lo que les decía, los 3 ejes de globalización, democratización, commodities, pasaje de las cadenas globales de valor a las cadenas regionales de valor. Y ahí hay un puntito también importante, ¿no? ¿Cómo implica esto la robotización y la industria 4.0? Adri, todavía no se comparte el archivo. Bueno, a ver. Déjenme ver, por las dudas. ¿Viste? Hoy cuando probamos el link, se compartió perfectamente. Sí, sí. A ver, ahí. Díganme si se comparte, si no igual les voy comentando, pero bueno, así ya tenían... Bueno, a ver si ingresa, todavía no. Qué raro. Déjenme un segundito, a ver si lo logro compartir desde acá. Ahí. Ahora parece que sí, ahora Excelente. parece que... Ahí está. Perfecto. Ahí está entonces. Bueno, los 3 ejes que planteaba recién, como comenté el último, que a lo mejor justo fue cuando empezamos a ver que nos estaba compartiendo, el tema del pasaje o la transición de las cadenas de producción globales a las regionales, muy unido a los otros 2 puntos, ¿sí? Como dije, en realidad es como un sistema. Cada uno de los factores va afectando a los otros y este plus en relación a la robotización y la industria 4.0, del cual después hablaremos. En relación a desglobalización y democratización, bueno, acá hay un ítem interesante y que se complementa muy bien con lo que estaba planteando de hacer hincapié en que estos procesos ya venían gestándose. De hecho, tenemos algunos ejemplos, como el Brexit, o sea, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿sí? Cuyo referéndum fue en el año 2016, la guerra comercial Estados Unidos-China, ¿sí? Profundizada con la asunción de Trump, la intensificación del proceso separatista en Cataluña, un punto que a mí me interesa muchísimo, quienes han sido mis alumnos saben que le doy mucha importancia a ver qué sucede en el orden o en relación a la Organización Mundial de Comercio. Está paralizada básicamente hoy la institución, y ese es un punto importante y que tiene mucha vinculación con justamente el último ítem, crisis del multilateralismo. El organismo está paralizado específicamente en todo lo vinculado al órgano de solución de controversias, ¿sí? Y esto es muy grave, si se quiere. De hecho, en las conclusiones un poco voy a plantear cuál es mi criterio en relación a los organismos internacionales, porque anticipándome un poco a esas conclusiones, todos sabemos que, aún con todas sus fallas, los organismos internacionales surgieron, existen, para tratar de equilibrar los poderes de negociación y los poderes, en definitiva, de actuación de los países en el ámbito de las relaciones internacionales y puntualmente dentro de lo que nos incumbe a nosotros las relaciones económicas internacionales. Entonces, que hoy por hoy el órgano de solución de controversias de la OMC esté paralizado, realmente es un punto a tener en cuenta y que marca un quiebre y un claro ejemplo
del proceso de la etapa de desglobalización e incluso democratización que estamos viviendo. Acompañado esto dentro de lo que es Organización Mundial de Comercio, por la situación de la renuncia, un año antes de la finalización de su mandato, del director general Roberto Acevedo, el brasileño Roberto Acevedo, que se va a concretar en agosto, pero que fue anunciada hace un mes. Entonces, por un lado, paralización del órgano de solución de controversias, renuncia del director general, suspensión de la cumbre ministerial que tenía que hacerse en julio de este año. Las negociaciones paralizadas también. En definitiva, una institución o una de las instituciones más importantes a nivel de multilateralismo muy hackeada, ¿sí? Además de esto, si vamos a digamos, meternos un poquito más de lleno en lo que es crisis del multilateralismo y puntualmente de organismos internacionales, ya fuera de lo que es específicamente comercio internacional, si bien nosotros no lo vamos a tratar, pero todo lo que también sabemos de retiro, por ejemplo, de Estados Unidos de lo que es UNESCO, retiro de lo que es el Acuerdo de París en relación a cambio climático y retiro anunciado hace apenas unas semanas de la Organización Mundial de Salud, además en este contexto. Entonces, el multilateralismo en sí, los organismos internacionales, de alguna manera está muy hackeado. Si esto lo analizamos para el ámbito regional, este proceso de desglobalización también lo vemos dentro del Mercosur, con el anuncio de Argentina en relación a suspender su participación en lo que tiene que ver con las negociaciones vigentes, ¿sí? No las concluidas, sino las vigentes y las que puedan generarse a futuro, ¿sí? De hecho, había o estaba en curso una negociación, está en curso en realidad, Argentina suspendió su participación, pero la negociación sigue entre Mercosur y Canadá, otra negociación entre Mercosur y Corea del Sur. Bueno, en este orden, Argentina decide y anuncia ante el resto de los países Mercosur la suspensión de su participación en dichas negociaciones. Así que también, de alguna manera, estamos ante un proceso, vuelvo a repetir, de desglobalización en el ámbito regional. Con lo cual, solo con estos ejemplos que pusimos, queda bien expuesto, ¿sí?, lo planteado, que son procesos que se venían gestando y que este contexto de pandemia o este contexto internacional, digamos, a nivel sanitario, que claramente afectó también a la economía y al comercio, expuso en mayor medida. Además, en situaciones de crisis, siempre los sistemas tienden a cerrarse y los países no dejan de ser sistemas. Con lo cual, esta situación se replica y, de alguna manera, los países toman o adoptan una posición también más proteccionista. Avanzo con un slide. De todas formas, ahora vuelvo a la pantalla. Como les dije, luego se lo enviaremos. Pero quería marcar un punto y quería justamente hacer hincapié para que luego lo analicen tranquilamente. El informe 2020 de la libertad en el mundo de Freedom House, ahí tienen el link y van a ver, digamos, el golpe que de alguna manera está teniendo el concepto de democracia a nivel internacional, la percepción de los ciudadanos en distintos países del mundo en relación al concepto, a la noción de democracia, ¿sí? Por eso, insisto, hablo tanto de desglobalización como de democratización, como dos procesos no sinónimos, pero que van en paralelo, que se están dando en paralelo. En este punto, ¿me escuchan bien? Porque me parece que hay un micrófono abierto. Perdón. Sí, Perdón, no sé, hay un micrófono abierto, a ver si alguien lo apaga, pero de todos modos te quiero decir que cuando arrancamos y 35, había unos 40, 45 participantes y ahora estamos llegando a 90. Entonces bueno. han sumado una enorme cantidad de nuevos participantes. Hasta, no sé si podés nuevamente mirar los títulos de lo que vimos recién, porque así sí, claro, muchos no escucharon algunos la primera parte, que me parece súper central e importante en el sentido de la conferencia, ¿no?
Excelente, sí, sí. Bueno, primero vuelvo un segundito a la pantalla. Bienvenidos a todos los que se están sumando. Bueno, ya me conocen, Marcelo hizo las presentaciones y estamos hablando de globalización, desglobalización y el escenario actual a nivel de comercio internacional. Y hemos planteado la charla en base a estos tres ejes que ahí voy a compartir. Igual luego Marcelo les va a enviar la presentación. Los tres ejes serían desglobalización y democratización, commodities, qué está pasando con la cotización de los principales commodities y el escenario de caída del comercio internacional, del comercio mundial, y luego el pasaje o la transición que se está dando desde las cadenas globales de producción y de valor a las cadenas regionales de producción. ¿Sí? Esos serían los tres pilares sobre los cuales nos vamos a mover en esta charla, y en el punto en donde se fueron sumando estábamos analizando el primero, de globalización. ¿Sí? Y una cuestión interesante, como para no perder el hilo de lo que estábamos diciendo, está, digamos, apuntada al hecho que en realidad son procesos, los ejemplos que hemos dado de globalización, que ahora repito muy rápidamente, los principales, procesos que ya se venían dando antes de la pandemia, y que evidentemente todo esto del COVID y las situaciones y las consecuencias que fue produciendo en los distintos países, y en el caso puntualmente de la economía y el comercio internacional, lo que hizo fue exponerlos con mayor fuerza, ¿sí? Dejarlos en total evidencia. Ahí justamente lo que estaba diciendo recién, que de alguna manera ante las crisis los países siempre tienden a cerrarse, ¿sí? Más o menos en ese punto estábamos recién. Obviamente cualquier consulta, de todas maneras, Marcelo antes en la presentación había más o menos planteado la dinámica, vamos a dejar un espacio luego para consultas, pero cualquier cosa, no tengo ningún inconveniente en que me interrumpan y vuelvo, sobre todo si se fueron sumando después. Así que, planteadas las cosas más o menos así, nos vamos a mover por estos tres pilares, y lo que había llegado a mencionar eran algunos ejemplos de globalización o vinculados a este proceso que estamos viviendo de desglobalización y de democratización. Los más conocidos y los, digamos, más relevantes a nivel internacional: Brexit, guerra comercial Estados Unidos-China, y todo lo que está sucediendo a nivel de organismos internacionales, la pérdida de importancia en relación a sus roles, y fundamentalmente, hablando de organismos internacionales, el rol de la OMC, la Organización Mundial de Comercio. ¿Sí? Eso es más o menos lo que habíamos llegado a ver hasta acá, y en ese punto, justo yo estaba mencionando que, bueno, hay un informe que me parece muy interesante que luego vean, que tiene que ver con Freedom House, que analiza la percepción de ciudadanos de distintas partes del mundo, distintos países del mundo, en relación al concepto de democracia. ¿Sí? Luego les dejo el link también en un slide un poquito más adelante del informe de comercio de UNTAD, ¿sí? Como para tener algún soporte en relación a esto que estoy planteando de democratización y puntualmente en el caso de caída en los números del comercio internacional. Dicho todo esto, hay un par de autores que me parecen importantes, todos ellos economistas, salvo Fukuyama, que es politólogo. Tenemos a dos, en realidad los tres, tanto O'Neill como Rubini como Rodrik, son muy, muy conocidos por distintas cosas. Seguramente los han escuchado, pero recuerdo tal vez los puntos salientes por los cuales se hicieron famosos a nivel internacional, como para que los relacionen rápidamente. O'Neill fue el autor del acrónimo BRIC, ¿sí? O sea, el que inventó el concepto de BRIC ya hace como 16 años, ¿sí? Lo de BRIC es Brasil, o sea, el acrónimo reúne a Brasil, Rusia, India y China. Él hizo un paper hace 16, 17 años, en el cual planteaba que este grupo de países iba para el año 2030 y puntualmente 2050, o entre el año 2030 y 2050, iban sus PBI a superar los de los países desarrollados. Bueno, no es el punto que hoy vamos a analizar, pero como para que lo tengan en mente, entonces ahí tomó gran relevancia. Rubini se hizo muy conocido
O'Neill es inglés. Rubini es turco y se hizo muy conocido por el año 2006-2007 porque previó lo que fue luego la crisis hipotecaria, 2008. Y ahí, bueno, ganó mucha notoriedad. Y Rodrik también es turco y de todas formas son profesores de universidades estadounidenses, de Harvard puntualmente Rodrik, y ganó mucha notoriedad hace unos años con un modelo de análisis que se conoce como trilema de Rodrik, que ahora en un slide un poquito más adelante voy a plantear los puntos centrales, porque la verdad que se presta mucho para la situación actual. Es como muy útil, un soporte teórico muy útil para después analizar cualquier caso práctico. Y Fukuyama, bueno, es muy conocido, es un politólogo muy conocido, también profesor de Stanford, y justamente los cuatro han estado hablando mucho estos últimos meses en relación a globalización y cómo ven este escenario desde, bueno, sus ópticas y toda la experiencia que tienen. Y planteado esto, O'Neill tiene una mirada más de debilitamiento de la globalización, no necesariamente el fin, porque muchos plantean, ¿es el fin de la globalización? ¿Va a quedar un escenario en el cual de alguna manera esté un grupo liderado por Estados Unidos y otro grupo liderado por China? ¿Qué va a suceder? Bueno, Jim O'Neill no lo ve de una forma tan drástica, aún con esta cuestión o con este escenario de pandemia, pero sí habla de un debilitamiento, ¿sí? Claramente, que es esto que llamamos desglobalización. Rubini es un poquito más drástico, sin llegar al fin se lo plantea, ¿sí? De alguna forma el fin de la globalización, pero bueno, no dice que sea inminente, pero se lo cuestiona. Ahora vamos a ver un poco qué plantea también en relación a la recuperación económica. Es un poco pesimista con todo el escenario. Rodrik, en realidad tiene una postura intermedia, plantea que sí hay un retroceso, pero desde un punto de hiperglobalización, con lo cual se volvería un escenario de globalización. No es que se va a, digamos, a morir la globalización o a desaparecer, sino que se vuelve de un punto muy extremo al cual se había llegado, ¿sí? Y usa mucho ese concepto de la hiperglobalización. Y Fukuyama, que plantea de globalización también una posición intermedia, pero advirtiendo, de todas formas, como dije, él es politólogo, no es economista, entonces se va más por el lado de analizar el incremento del autoritarismo, de los autoritarismos en el mundo. Como dije, de los cuatro van a encontrar muchos papers en los últimos meses en relación a todos estos temas. De hecho, a Dani Rodrik le dieron el premio Príncipe de Asturias hace 5 o 6 días. Así que también hubo muchas notas y muchas publicaciones en relación a él. Avanzo un cachito que quiero analizar. Marcelo, ¿querés que vuelva con algo? ¿Se está viendo bien todo? Se está viendo perfecto y bárbaro el resumen que hiciste de la primera parte que algunos, o la mitad, no escuchó. Así bueno, excelente, entonces que más o menos pude poner en tema a los que se fueron sumando, que además sí era un número como muy importante para no hacer ese resumencito. Así que además a mí, quienes han sido mis alumnos saben que nunca me gusta que, así sea una persona, no me gusta que se quede en el aire, así que gracias por avisarme. Quería plantear esto y luego me parece que puede ser interesante para que ustedes realicen sus búsquedas en relación a Rodrik, que como dije, creo que es un autor muy útil para este momento, para analizar este momento. Rodrik, en el 2010, editó un libro que se llama La paradoja de la globalización, y este esquema, que luego fue conocido como trilema de Rodrik, donde hay 3 vértices, obviamente, uno en el cual está planteada la democracia, otro está planteada todo lo que sería la hiperglobalización, por eso dije que él habla mucho o hace alusión mucho a ese concepto, entendida además como integración económica, integración política. De hecho, él le llama integración internacional profunda, por eso lo puse así, usando sus palabras. Y por el otro lado, la soberanía nacional, ¿sí? el tradicional Estado-nación.
Él lo que planteó hace 10 años, y ahora lo vemos, e incluso se profundizó. Él dijo, ningún país puede tener los tres al mismo tiempo, tiene que resignar uno. ¿Sí? O sea, empiecen a hacer los juegos relacionados. Y como dije, al que le interese este punto, luego tiene, de las tres alternativas, surgirían 3 charlas más, en definitiva, o más todavía. Pero, porque se van dando, obviamente, combinaciones entre los dos factores que pueden darse. Entonces, fíjense algo, sin derivarnos específicamente en el trilema. Hoy incluso algunos países están resignando 2 de ellos y están teniendo solo uno. ¿Sí? Él hace 10 años planteó resignar uno, o mejor dicho, que era imposible tener los 3 al mismo tiempo. Entonces, en pos de tener democracia y globalización, se resigna soberanía, se resigna, en definitiva, poder de decisión a nivel nacional. Adri, perdón. Acá me preguntan si podés poner pantalla completa, ¿viste? Presentación con diapositivas sí, para ver bien el slide. Perdón. Déjenme ver ahí. Ahí estamos. Ahí estábamos mejor. Sí, gracias por avisarme. Es algo que suelo hacer. Siempre digo, me tengo que acordar de la pantalla completa y después no lo hago, así que gracias por avisarme. Ahora veníamos bien porque los puntos eran importantes y grandes. Ahora sí, en esta había que leer. Perfecto, gracias por avisarme. Lo que les decía, básicamente se va dando el juego entre dos vértices. Como les dije, él planteó, los tres no los puede tener ningún país al mismo tiempo, tiene que resignar uno, en función de cómo quiera avanzar o de lo que quiera trabajar en ese momento o en ese periodo histórico, uno tendrá que ser resignado. Y como dije, se podrá tener democracia, globalización, se resignará entonces poder de decisión a nivel nacional, soberanía. Si hay algún abogado entre, digamos, entre el auditorio, entiendo que el concepto de soberanía a nivel jurídico y a nivel comercial o económico es otra cosa, pero básicamente estamos haciendo referencia a poder de decisión y autonomía, ¿sí?, en relación a tomar decisiones a nivel nacional. Perdón, Adri, hay abogados, pero no vamos a decir quiénes, pero hay. Bueno, entonces siempre es bueno hacer esa distinción, ¿sí? Porque los economistas, y de hecho, vuelvo a repetir, Rodrik es economista, utiliza el término soberanía, pero es economista. Entonces, el término soberanía en lo que es comercio y economía se toma en relación a poder de decisión en detrimento de cuando se integra algún esquema de integración ya de índole superior, que ese poder de decisión se delegue en organismos supranacionales. A ese nivel él se expresa en relación a la soberanía, ¿sí? Hago la aclaración sobre todo, como dije, para los abogados, porque... ¿Cómo? Me parece que hay un micrófono ahí abierto. Entonces, en definitiva, y pongo un ejemplo que todos conocemos, sin necesidad de entender el funcionamiento de los organismos supranacionales a nivel internacional. El Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo funciona a nivel supranacional. Entonces, de alguna manera, los países miembros de la Unión Europea y sus bancos centrales han delegado poder de decisión en ese ente supranacional. Bueno, a ese nivel de soberanía estamos haciendo referencia, ¿sí? Entonces, luego si se tiene mayor autonomía de decisión y democracia, evidentemente se tiene que relegar algo de la integración a nivel regional. Y si se pretende, digamos, estar globalizado en gran medida, estar presente en la economía y el comercio mundial en gran medida, pero teniendo un gran componente en su funcionamiento de Estado-Nación o un modelo, siguiendo un modelo de Estado-Nación, evidentemente se resigna aspectos democráticos. China es un ejemplo de esto, ¿sí? Un país inserto claramente en el mundo desde hace décadas, tendiendo a una apertura a nivel económico y comercial, con un componente muy alto de poder de decisión, de autonomía a ese nivel, pero relegando claramente aspectos democráticos. Entonces, en definitiva, este trilema
es como muy actual. Bueno, tiene solo 10 años, pero ahora está como recrudecido porque en algunos puntos hasta se está teniendo se está teniendo un solo vértice, se están resignando dos, no ya uno, como él planteó hace 10 años. Así que me parece como interesante de analizar en este aspecto en relación a todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? Eso con respecto, a ver, una aclaración más antes de pasar al pilar de los commodities. Claramente que a nivel histórico ha habido momentos de mayor multilateralismo y mayor bilateralismo, momentos en los cuales prevaleció uno en detrimento del otro. La década del 80 preparó un escenario, hubo un quiebre muy claro ahí con la finalización, con todo lo que fue la caída del muro de Berlín, la desintegración de la ex Unión Soviética. Preparó un escenario, marcó un escenario de quiebre hacia un escenario de mucho mayor, o de un mayor multilateralismo. De hecho, en 1995 fue creada la Organización Mundial de Comercio. Entonces, toda la década del 90 estuvo marcada por ese auge de la globalización y un incremento de la supranacionalidad en algunos casos y de la globalización como proceso llegando a ese extremo que Rodrik denominó hiperglobalización. Claramente los últimos años se ha disminuido. Y este escenario de pandemia no ha hecho más que intensificarlo, que era un poco lo que habíamos planteado al comienzo. Pero quería marcar esto al cerrar este pilar, ¿sí? La idea es que vamos a ir hablando un poquito de los tres, voy haciendo como un cierre de cada uno y luego hacemos el cierre general antes de las preguntas, como para tener el escenario completo. Entonces, hoy es un momento de bilateralismo, de proteccionismo, condimentado con esta situación tan especial que estamos viviendo, además a nivel sanitario, y que precisamente impacta muchísimo en todo lo que es la actividad industrial y la actividad comercial y puntualmente en los commodities en sí. Marcando muy fuerte también a los países que específicamente se dedican a ellos, aún hoy. A ver, en este punto tenemos que diferenciar algunos commodities, porque el oro está funcionando como refugio, como históricamente ha sucedido, por lo menos en todo lo que es todo lo que fue el siglo XX. En las crisis del siglo XX el oro fue un refugio. Entonces el comportamiento de los commodities en general tiende a ser diferente al comportamiento del commodity oro, que se lo toma como un activo refugio ante la inestabilidad, ante la incertidumbre. Ahora, el resto de los commodities claramente ha tenido una caída importante en sus cotizaciones. Esto ya se venía dando, lógicamente se profundizó con el, digamos, parate industrial que se dio por el COVID y justamente lo que comentaba hace un ratito, los distintos organismos internacionales y puntualmente los vinculados al comercio y al desarrollo, los que mencioné son la OMC y UNCTAD, o sea, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, prevén un escenario de entre el 13 al 32% en la caída del comercio internacional para este año. ¿Sí? Hago una pequeña pausa para que analicemos la dimensión de estos números. Realmente es, digamos, de un impacto y de una fuerza, o sea, un punto de inflexión, sin lugar a dudas. Ahí dejo el link de UNCTAD y cómo se llama el reporte, como para que puedan analizarlo. Puse el de UNCTAD nada más. Si buscan el de OMC 2020, también están esos números, ¿sí? Cualquiera de los dos, obviamente están, esto que yo acá reduje y resumí, están detallados en los distintos sectores industriales, cómo afecta o cómo se prevé que va a afectar a las distintas regiones. CEPAL también tiene un análisis muy interesante, específicamente para América Latina, digamos, dentro de toda esta previsión a nivel mundial. Así que les recomiendo que lo vean y lo analicen. Lamentablemente no son números muy optimistas, bueno, como dije,
a las claras queda el impacto que esto ya está teniendo y va a tener. Y justamente tanto Rubini como Fukuyama, aunque como dije no es economista, pero bueno, también mencionó que él cree que la recuperación va a ser en L. Piensen en la letra L, piensen, muchas veces se dice, Rubini de hecho hace un mes y pico dijo que pensaba que la recuperación iba a ser como una B corta, ¿sí? O sea que piensen que toca el punto mínimo y de alguna manera rebota una L, el punto mínimo, se ameseta para luego recuperarse, ¿sí? Entonces, los dos están previendo o están, digamos, con una perspectiva de una recuperación muy lenta, una recuperación en L para la economía mundial. Y claramente algunas regiones, entre ellas Latinoamérica, eh, están en este escenario todavía con peores perspectivas, ¿sí? Por eso recomiendo, vuelvo a repetir, el informe de CEPAL. La secretaria general, Alicia Bárcenas, está con varias charlas. Les recomiendo que lo sigan en las distintas redes a CEPAL, porque están organizando también muchísimas charlas y publicando informes casi de forma semanal. Así que realmente es muy importante y, como dije, interesante seguirlo como para ir teniendo números actuales de la realidad latinoamericana y bueno, obviamente en ella estamos inmersos, así que es importante, además viéndolo de un tono o desde un punto de vista sin sesgos, ¿no? Entonces me parece una buena fuente como para tener algunos números y algunas previsiones de base. Como dije, el oro como refugio, de hecho está alrededor de $1.700, y bueno, sí, que deben todos haber estado al tanto de lo que ha sucedido hace unas semanas, cuando literalmente se desplomó la cotización, o las cotizaciones, mejor dicho, petroleras. Si bien fue en el mercado futuro, ¿sí? No es que en todos lados se decía el petróleo llegó a cero, incluso en un momento de ese día donde tocó esos valores se cotizó en valores negativos, ¿sí? Claramente fue algo histórico, pero es cierto que no es que se daba con la cotización o el precio del petróleo en ese día, sino que era con los contratos futuros que se iban negociando. Fue muy puntual, hoy está alrededor de $30. De todas formas, y me interesa marcarlo porque más allá de la oscilación, tenía mucho que ver también con las cadenas de distribución, que es nuestro tercer eje, ¿sí? Porque el desplome del petróleo básicamente se dio por dos razones. Primero, obviamente, como una consecuencia de la caída a nivel industrial y de la caída de la demanda en general que han tenido todos los commodities, excepto, como dije, por el oro, a raíz de esta situación que estamos viviendo. Y además por una cuestión de almacenaje, de almacenamiento puntualmente en Estados Unidos, ¿sí? Por ende, los contratos futuros se negociaron incluso a precios negativos. O sea, quien se hacía cargo de esos contratos compraba ese petróleo y a la vez se le pagaba a él. Un hecho un tanto inédito, pero bueno, eso sucedió. De alguna forma se estabilizó un poco la cotización en alrededor de $30, pero eso tengan en cuenta que hace unos años el petróleo estuvo en $150, ¿sí? Hace unos años estoy diciendo precisamente años 2007, 2008. La soja en 600, el petróleo en 150. Hoy estamos hablando de soja en $300, 320, ¿sí? Oscilando entre 300, 320. Y el petróleo, como dije, en alrededor de $30. Entonces, son oscilaciones muy, muy profundas que se fueron dando en un lapso muy corto de tiempo. Puntualmente estamos hablando de 10 años. Realmente es un periodo muy corto de tiempo en el cual los commodities han sufrido muchos vaivenes, ¿sí? Y con el tema, como dije, petrolero sobre todo, y de los commodities en general, en realidad, uno de los puntos está atado a lo que es, como recién mencionaba, nuestro tercer pilar de la charla de hoy, vinculado a las cadenas de producción globales y las cadenas de producción regionales. Las cadenas de producción globales, justamente, estaban muy a tono al contexto de hiperglobalización, que recién planteábamos, ¿sí?
donde la deslocalización industrial, específicamente también la de servicios, pero sobre todo la industrial, llegó a un punto máximo, ¿sí? Pero que hace unos años ya empezó a revertirse. No es solo por la dificultad logística que hoy plantea la pandemia. Hace unos años esto empezó a revertirse, como dije. Y muchas empresas que deslocalizaban su producción en otros países o regiones del mundo, por distintos motivos, ¿sí? Por una cuestión de tipos de cambio favorable, legislaciones ambientales más laxas, más flexibles, legislaciones laborales más flexibles, de ahí todos los conceptos vinculados a dumping ambiental y dumping social, ¿sí? Que se han ido trabajando estos últimos años. Entonces, esa deslocalización que se venía generando, si nos remitimos a los otros dos puntos, la desglobalización, bueno, hay una frase muy famosa de Trump, America First, y toda su propuesta de campaña y luego en el primer momento de su gobierno, relocalizando industria estadounidense precisamente en territorio estadounidense. Y no solo Estados Unidos revirtió estas cadenas globales de valor. Entonces, esto ya era una tendencia antes de la pandemia. Avanzo un segundito precisamente para esto que estábamos diciendo, ¿no? Las cadenas globales, avanzo un segundito y vuelvo, no se preocupen. Las cadenas, lo puse todo como cadenas de globales, pero luego están las cadenas regionales, ¿sí? Ahí está marcado. Y acá hay un punto importante. En este retorno que hemos experimentado ya en los últimos años y que claramente afecta a los costos del comercio internacional, en muchos casos a favor, lo cual en un punto a países como Argentina todavía les hace ser menos competitivos y esa es una cuestión importante que tenemos que trabajar. Ojo, pongo Argentina o cualquier país que de alguna forma base su oferta exportable en commodities y no en bienes industrializados o, bueno, ni hablar bienes tecnológicos. Lo cual no quiere decir que Argentina no esté avanzando en la internacionalización de servicios, ¿sí? De hecho, está en el tercer lugar hoy dentro de nuestras exportaciones, los servicios. Y a mi criterio es una de nuestras grandes oportunidades. Y tal vez todo esto que esté sucediendo y cómo en muchos casos a los ponchazos muchas empresas tuvieron que salir a trabajar con comercio electrónico, creo que puede intensificar esa oportunidad. Pero bueno, volviendo a nuestro punto de base, ese retorno de las deslocalizaciones a sus países de origen, de alguna manera, a países de origen o a países limítrofes, y específicamente con los cuales se tuvieran algún esquema de integración para justamente trabajar el arancel cero en relación a esos bienes que ya fueran originarios del bloque y no tener que pagar derechos de importación. Ese retorno, ¿sí?, también estuvo muy acompañado de la robotización, del proceso de robotización y del proceso de lo que hoy es conocido como industria 4.0. Porque acá hay un tema que si bien nosotros no lo vivimos en carne propia o no en una dimensión importante, sí se estaba dando en otros países y era objeto de polémica o de debate, no digo de polémica, de debate en otros países. Estados Unidos, por ejemplo. Ojo que de todas maneras Estados Unidos no es el de mayor densidad robótica ni por lejos, son los asiáticos, sobre todo los China y sudeste asiático específicamente. Pero bueno, pongo el caso de Estados Unidos porque tal vez con todos los discursos de Trump y demás es el que está más expuesto. Retornando o gran parte de sus industrias a territorio estadounidense, no necesariamente eso generaba más empleo o esta situación genere más empleo en el país de origen. Una parte claramente que sí, pero otra parte ya está reemplazada directamente por el proceso de robotización. Entonces, esa compañía y en definitiva en lo macro ese país retorna sus, digamos, procesos de deslocalizaciones que tenía distribuidos en distintas regiones del mundo, hoy lo tiene en territorio propio, pero ya mucho más mecanizado y gran parte de esas tareas llevadas adelante por máquinas, o bueno, usualmente lo que después se llama robots, pero robotizado, en definitiva, ¿sí?
Y ahí también, por eso dije todo el debate que tal vez Bill Gates era uno de los conocidos que lo planteó, pero hay muchos más en el mundo, otros empresarios también muy importantes, eh, planteando si las empresas con alta densidad robótica digamos, de robotización en su cadena productiva, tiene que pagar impuestos por ellos o no. Impuestos por esas máquinas que de alguna manera, entre comillas, le están sacando el puesto laboral o el puesto de trabajo a una persona. Entonces, por eso pongo en esto de las cadenas regionales o reshoring, como se llama a nivel internacional, el punto de la robotización, ¿sí? Ni hablar, por ejemplo, de las impresoras 3D. Obviamente, mucho de eso se estaba trayendo a los países de origen porque hoy ya no se necesita fabricarlo directamente. Lo que pesa realmente es el diseño, la patente de ese producto. Después lo termino fabricando con una impresora 3D, ¿sí? Vuelvo a repetir, cada región del mundo y los distintos países están a su tiempo con esto. Por ahora no es un punto que nos afecte específicamente a nosotros de manera directa. A ver, afectar sí, no lo vivimos en carne propia, ¿sí? O con un impacto porque tenemos otros problemas y otras realidades que atender antes. Pero sí, claramente es una tendencia que se está dando a nivel internacional, ¿sí? Y en esto hay un instituto, en realidad se llama así, Instituto de Robótica Internacional, que tiene unos informes súper interesantes de las densidades robóticas. Así que se los recomiendo también como para analizar la realidad de las distintas regiones en este sentido, ¿no? Y como dije, claramente Asia y puntualmente sudeste asiático, Corea del Sur muy a la cabeza y China, desde luego, están trabajando sobre esto muy, muy fuerte. Y sobre educación, obviamente, ¿no? Y capacitación. Entonces, esto de las cadenas regionales que ya se venía dando en este escenario de pandemia se intensifica, porque claramente está todo el tema de transporte internacional de carga, estoy diciendo, ¿no? Obviamente de pasajeros también, pero de carga muy frenado y lógicamente mucho más viable todo lo que tenga que ver con las cadenas regionales o incluso cadenas nacionales de producción que de las cadenas globales tal como estaban planteadas hasta hace unos años. Entonces, en este punto, insisto, los tres factores se van relacionando. El proceso de deglobalización, el proceso de transición que se está viviendo hacia las cadenas regionales de valor, acompañando esa deglobalización, y lo que está sucediendo con los commodities. Los tres intensificados por la situación coyuntural que hoy se está dando a nivel mundial de pandemia. Pero no es algo que surgió hace unos meses. Son procesos que ya se venían gestando, quedaron mucho más expuestos, quedaron en la superficie, quedaron, digamos, las empresas los vivieron en carne propia en muchos casos, ¿sí? Justamente por la incidencia que hoy están teniendo en toda esta coyuntura, como dije recién. En relación a esto, entonces, mis conclusiones, y justo me parece que es lo que más puede generar, más allá después de contestar dudas, pero lo que más puede generar intercambio y debate, tiene que ver con algunos puntos en relación a cómo se ha salido, cómo cómo el comercio internacional, no puntualicemos en este caso en Argentina, cómo el comercio y la economía internacional ha salido de crisis recientes, puntualmente la del 2008, si nos queremos ir a las crisis petroleras del 73, del 79, pero bueno, pensemos la del 2008 que es la más reciente. Incluso las distintas crisis de la década del 90, si bien fueron diferentes, pero todas las crisis que se dieron entre el 95 y el 2001 se van a acordar perfectamente con los nombres, pero 95, crisis mexicana, o sea, la crisis del tequila, recuerdan, después 97, 98, 99, 2000, 2001, se dieron la crisis del sudeste asiático, la crisis rusa, la crisis de Brasil, la crisis de Turquía y la nuestra. O sea, en 6 años, varios de los países emergentes, ¿sí? Ese era el término que se usaba sobre todo en ese momento, varios de los países emergentes
tuvieron situaciones de crisis. Tanto en esa oportunidad como en la crisis 2008, que justamente tiene algunas características diferentes porque fue en países desarrollados, con epicentro en Estados Unidos, en todos los casos se ha salido, o los distintos países han salido con más integración. Puntualmente Argentina con más integración, incluso en el Mercosur a partir del 2003. O sea, no importa en qué escenario, pero en todos los casos ha salido con más integración, con más interdependencia. Esos dos conceptos muy de relaciones internacionales, hay dos autores que se llaman Keohane y Nay, que trabajan la interdependencia compleja. Pero bueno, en definitiva, con más integración, con más vinculación comercial, con más interdependencia, no aislándose, ¿sí? Y hay un punto que es clave también, que tiene que ver con esa crisis, o con la crisis, mejor dicho, del multilateralismo que mencionamos como uno de los puntos al comienzo. Claramente los organismos internacionales necesitan una reforma, ¿sí? Están siendo muy cuestionados los distintos organismos, no solo los que nacieron en Bretton Woods, ¿sí? Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que básicamente son el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, bueno, el GATT en realidad en ese momento, luego Organización Mundial de Comercio, incluso la ONU. Todos ellos han sido muy cuestionados. Ahora, hay un punto importante. Obviamente necesitan ser reformados. La dinámica de las relaciones internacionales, de la economía y del comercio internacional no tiene nada que ver en el año 2020 con 1945, con lo cual necesitan ser reformados. Ahora, una cosa es que sean reformados y otra cosa es que desaparezcan. Por eso digo que en este punto sí claramente es una opinión personal y por eso completamente debatible. Lo otro son informes bien concretos, son datos bien objetivos. A mi criterio, más allá de todo lo que se pueda objetar de los organismos internacionales y que claramente, reitero, necesitan ser reformados, necesitan reformas y digamos, actualizaciones en cuanto a sus mecánicas, pero considero que sería bastante peligroso que no existieran, ¿sí? O que los principales países se fueran de ellos. Porque claramente eso nos lleva a un escenario de lo que en relaciones internacionales se considera realismo, ¿sí? Hay dos posiciones, dos corrientes fundamentales en las relaciones internacionales, el realismo y el idealismo. El realismo se basa en el tema, en el poder militar y en el poder económico, en realidad en lo económico y geopolítico, ¿sí? Entre ellos el poder militar. Entonces, se supone que todos estos organismos nacieron con el fin de evitar conflictos, incluso bélicos, ¿sí? Por eso nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y de alguna manera con el objetivo de lograr cada uno en su tema, pero una situación de mayor equidad y de mayor participación. ¿Lo han logrado? En muchos casos no, en muchos sí. Bueno, hay que ajustarlos evidentemente, pero en caso de desaparecer nos queda un contexto, un escenario bastante peligroso para países ya sean emergentes y ni hablar los no desarrollados considerados menos adelantados, ¿sí? Pero incluso los países G20. Un escenario un tanto peligroso porque el poderío, o mejor dicho, las decisiones solo pasarían por el poderío militar, por el poderío económico, sin ni siquiera tener que llegar a ese proceso. Muchas veces dicen, bueno, pero es como de cara a la galería. Es que sin eso ni siquiera de cara a la galería, se impone simplemente la fuerza. Entonces, a mi criterio, con necesidad de reformas, pero son fundamentales, por ejemplo, para países como Argentina y otros países considerados G20 exceptuando a China, ¿no? Países medios, líderes a nivel regional, pero claramente no desarrollados, que exista la red, digamos, de contención, si se quiere, de estos poderíos dada por los organismos internacionales, de forma de hacer mucho más equitativo los poderes de negociación y la toma de decisiones a nivel internacional. Así que mi conclusión es esa, un escenario bastante complicado a nivel, esperen que ya que estoy vuelvo, un escenario bastante complicado a nivel económico, con esto como planteé,
con una situación de L, ¿sí? Y habrá que ver esa L, cuánto dura el amesetamiento y cómo después lo va sobrellevando digamos, región, particularmente en este caso América Latina y más particularmente Argentina, y una cuestión de cierto riesgo en relación a los organismos internacionales y la contención que ellos, la contención que significan en el plano y en el orden internacional, ¿sí? Muy peligroso de no existir. Así que esperemos que se puedan reformar y que se logren fortalecer, tal vez no en este momento inmediato, pero sí al salir y al ir recuperándose la economía y el comercio internacional, que se logre fortalecer los organismos y que de alguna manera a través de ellos se logre tener una economía y en definitiva un mundo más equitativo y más próspero, que por una u otra vía es lo que en principio creo que todos queremos y particularmente, vuelvo a decir, en este caso para Argentina y para Latinoamérica. ¿Sí? No sé qué opinás, Marcelo. Adri, me parece excelente porque la charla tuvo esos 3 lineamientos y una conclusión. Realmente por eso cierra todo perfecto y como decía, genera y permite generar debates, meditación, análisis, pensar estos temas que son tan importantes en el comercio internacional. Tal vez uno está en el día a día, trabajando en la operatoria, y esto es realmente uno tiene que ver, tratar de ver ese macro que va a influir mucho en el trabajo de cada uno de los que están en el tema del comercio internacional. Exacto. Aparte, todos los que están en el tema, obviamente, aman el tema, y estos son temas realmente que son muy interesantes para, como decía, para seguir analizando. Como vos dijiste, son disparadores de otros temas, y la bibliografía que diste, los libros, los autores que diste, seguramente pueden generar un mayor enriquecimiento del tema. Así que agradecemos mucho. Yo ya había escuchado la charla, me parece excelente, pues está redondita. Y viste que en la televisión ahora, en la televisión abierta, viste que se mide el rating minuto a minuto. Sí, ¿Viste? es cierto. Está de Y se lo moda dicen, como dicen, por la cucaracha. Acá nadie me dijo, ¿eh? Yo estaba con la cucaracha, ¿viste? Arrancamos con 50, 55 asistentes, participantes, y llegamos enseguida a 90, y después llegamos a 95, después llegamos a 101, impresionante. Y bueno, te quiero decir que eso es lo importante, que bueno, el rating minuto a minuto, hasta el final, al final fue el de mayor rating, es decir que nadie se fue de la charla, lo que significa que a todos los que pusieron el link, se pusieron realmente se involucraron, les interesó muchísimo y mantuvieron el interés hasta el final, que eso es súper importante, ¿viste? La gente no se fue de la charla, eso sí significa que a todos les interesó. Bueno, me alegro. Marcelo. Bueno, y tenemos una sorpresa, tenemos a Alberto que amablemente y viendo también se metió en la charla, así que agradezco mucho. Y Alberto Longo, para los que no conocen, es nuestro vicedecano en la Escuela de Formación Continua, así que esperamos el mensaje de Alberto con mucho expectativa. Bueno, 102, porque cuando me sumé había 101, así que yo soy el 102. Excelente. Bueno, aprovecho a saludarlo. Bueno, y agradecerle entonces también el interés en sumarse. Gracias, Adriana. Felicitaciones, agradecerte a vos, la verdad que excepcional, como siempre, Bueno, tanto gracias. tu participación como docente en Ciencias Económicas, compartiste conmigo mientras fui decano de Ciencias Económicas, siempre fuiste una docente de lujo y lo seguís siendo. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sabes el cariño y la estima que te tengo, igual que a Marcelo. Por eso lo sumamos este año a Formación Continua, sabiendo la capacidad que tiene y ya también habiendo sido coordinador de licenciatura en Comercio Internacional en el Departamento de Ciencias Económicas. Un lujo tenerlo, no solo por su característica docente, sino por todo su expertise en el tema profesional, que lo aplica y lo ha aplicado, lo aplicó y lo seguirá aplicando en el ejercicio de su profesión. Realmente es un lujo tenerlo en la universidad. Y bueno, agradecerle a los 101
101 participantes que también se han mantenido atentos a toda tu exposición. Agradecer la confianza que tienen en la Universidad Nacional de La Matanza, que bueno, con mucho esfuerzo estamos haciendo este tipo de actividad virtual, cuando inesperadamente surgió este problema de la pandemia, que tuvimos que adaptarnos muy rápidamente. En algunos casos lo hicimos en las carreras de grado, un poco más tardíamente por una cuestión de burocracia, lo fuimos adaptando también a la Escuela de Formación Continua, pero bueno, ya estamos en marcha y bueno, lo que quisimos, tanto en las carreras de grado como en formación continua, posgrado, es que no se perdiera el cuatrimestre, cosa que lo vamos a lograr y lo vamos a seguir haciendo en el segundo cuatrimestre. Así que bueno, mi mensaje es que nos acompañen en forma permanente. Ustedes, por supuesto, siempre están acá al lado nuestro y somos un equipo, toda la universidad es un equipo, hay un grado, un sentido de pertenencia muy importante entre autoridades, cuerpo docente, y que siempre lo hemos transmitido al alumno. Y bueno, y lo mismo le digo al alumnado de formación continua. Queremos que se sientan orgullosos de ser partícipes de este proyecto o de esta realidad que es la Universidad Nacional de La Matanza. De mi parte, nada más, agradecerle. Voy a seguir con una clase de impuestos 2 del Departamento de Ciencias Económicas. Gracias. Ese tema es mucho más aburrido que el que estamos viendo nosotros. Bueno, más aburrido, bueno. Y no tan agradable porque es meterle la mano en los bolsillos a los contribuyentes. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Un abrazo y felicitaciones nuevamente a todos y todos. Gracias. Gracias, Alberto. Bueno, Adriana, ¿tenemos alguna pregunta? Así Claro. Para ver si alguna más se anima, pero bueno, ya arrancamos. Dale. La primera pregunta es, bueno, ¿cuál es de María Alejandra Val, que es profesora de la escuela? ¿Cuál es tu visión sobre los pronunciamientos de Estados Unidos para salir de la OMS? Sí, bueno. OMS, perdón. OMC, No, de la OMS, perdón, de la OMS. En este caso. La OMS, sí, por supuesto. Con la OMC amenazó Trump, pero no lo concretó. María Alejandra, bueno, justamente creo que viene de la mano de esto que recién decíamos, ¿no? La crisis del multilateralismo, queda muy expuesto. Estados Unidos ha salido de la OMS en este escenario, además, justo en plena pandemia. Se ha retirado de la UNESCO, que es, digamos, la Agencia de Naciones Unidas para todo lo que es cultura y educación, y se ha retirado del Acuerdo de París de Cambio Climático. Además, ha amenazado con retirarse de la OMC. Y más allá de la amenaza, es el país que ha bloqueado el órgano de solución de controversias, porque no permitió la designación de miembros. Entonces, claramente, mi visión es que justamente el multilateralismo está en crisis y que si esto se profundiza, puede ser muy riesgoso para el resto de los países. Un poco lo que yo recién decía en las conclusiones. Aún con todos los defectos de este mundo, de alguna manera planteado con organismos internacionales a partir de Bretton Woods, aún con todas las críticas que podamos hacer o las cuestiones, entre comillas, injustas que se han podido dar por los desequilibrios de poderes de negociación, creo que puede ser muy peligroso porque, a ver, los organismos justamente son internacionales, entonces no alcanza con que un país diga, o sea, un solo país no puede eliminarlos. Lo que puede suceder es que varios países con mucho peso se empiecen a retirar. Y si los países se retiran, el organismo sigue existiendo, pero queda vacío de contenido, porque los países principales, al no estar, de hecho, así pasa con el Acuerdo de París.
y antes con lo que fue el protocolo de Kioto, todo de cambio climático. Habían firmado todos los países, pero los dos principales contaminantes, Estados Unidos y China, no adoptaron compromisos. Entonces queda vacío de contenido. Sí, algunos estuvieron haciendo cierto esfuerzo, pero en definitiva, los dos principales en relación a este punto no estaban comprometidos. Entonces mi visión tiene que ver con eso, con el peligro que pueda representar digamos, el retiro de países centrales de estos organismos. En definitiva, aunque siguieran existiendo, significaría la eliminación de los mismos en lo concreto. Entonces, me parece que puede ser peligroso para países de poder medio y ni hablar para países, como dije, del grupo de los que son considerados PNA, que son los menos adelantados. Quedamos, en definitiva, en un escenario de realismo. Ya que estoy, me viene muy bien para complementar la pregunta de María Alejandra, algo que no me quise derivar hace un ratito. Lo deben conocer seguro y si no, se lo sugiero también como para leer un poco. Porque además, estemos de acuerdo o no con su postura, con sus excentricidades, no hay mucha teoría internacional hecha por autores argentinos. Y hay un autor, que es Carlos Escudé, que fue el que elaboró la teoría del realismo periférico. El realismo justamente es esta teoría en la cual prevalece, como dije, la fuerza militar y la fuerza económica. Claramente no tenemos nada que hacer en un escenario determinado por Estados Unidos y por China, en este caso. Bien, Escudé en la década del 90 elaboró una teoría que se llama de realismo periférico. ¿Qué pasa con los países periféricos? ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿Qué pasa con Argentina en un escenario de realismo? Si hay conflictos, la resumo, imagínense que resumirla en 2 palabras es muy difícil, pero la idea, así muy explicada de forma poco técnica, es, si vos sos un país, como Argentina, por ejemplo, ni hablar con menos poderío en el escenario internacional, si no tenés grandes conflictos, o si no te involucra directamente las decisiones que están tomando los países centrales, no te metas. Metete solo cuando te afecta directamente. Eso es realismo periférico. A muy grandes rasgos, obviamente. Les recomiendo, sí, el que no la conozca, leer la teoría. Pero me parece que ese puede ser el peligro, que quede un escenario de realismo, donde incluso el realismo periférico ni siquiera nos puede salvar en ese punto. Sobre todo si encima no hay mucha unión en este caso, entre Latinoamérica, o se fortalece el Mercosur. Entonces, esa es mi visión. Adri, te hago otra pregunta sí, claro. de Eduardo Cacciola. Dice, si a pesar de este freno de la demanda internacional por el COVID, es posible que se dé vuelta a futuro y que haya una mucha mayor demanda de alimentos. ¿Cuál es tu visión? ¿Te parece que los commodities de alimentos pueden incrementar su precio en los próximos años? Bueno, esto estamos en la L o en la B, ¿no? Claro, en realidad la L o la B, exacto, tiene que ver con la recuperación internacional, ¿no? No solo de los commodities, sino la reactivación. De todas formas, vieron que está habiendo rebrote en China. Hoy Beijing está aislada nuevamente, con lo cual lo que se preveía que a lo mejor ya se daba una cierta recuperación, por lo menos en algunas regiones del mundo, no sé qué sucederá ahora en los próximos días y meses. De todas formas, tengan en cuenta que la cuestión de los commodities, a ver, hay algo claro, solo hubo 2 o 3 periodos a lo largo de 80 años en los cuales tocaron valores récord. Luego, ya el paradigma cambió completamente. Los países meramente productores de commodities hoy no hacen el diferencial. Obviamente es algo importantísimo y que puede ser muy bien aprovechado, sobre todo cuando se elevan las cotizaciones. Pero hoy de por sí, solo con tener commodities, un país no va a ser desarrollado. Ese es el punto. Inclusive, aunque se eleven las cotizaciones, ¿no? Bueno, lamentablemente, sin meternos en cuestiones políticas, pero hay una realidad con lo que está sucediendo con Venezuela, ¿no? Un país muy rico en petróleo, miembro de OPEP, y sin embargo con una situación económica muy complicada. Con lo cual es claro que solo el contar con commodities hoy en día no garantiza absolutamente nada. Sí creo que va a haber una recuperación y mayor demanda, no necesariamente, a ver, eso obviamente toca un poco los precios, pero tengan en cuenta que las producciones cayeron también, entonces aunque se incremente un poco la demanda, también se va a incrementar la producción, así que no necesariamente debería darse una oscilación tan grande, ¿sí? Esto
dicho en este escenario. Todo puede llegar a suceder, vieron la famosa cuestión que después ya como que lo dijeron tanto en televisión, la teoría estaba buena, después como que se vulgarizó un poco de los famosos cisnes negros, ¿no? Estos acontecimientos tan inesperados que pueden surgir en cualquier momento. Así que no sabemos qué puede pasar. Yo no creo que sea una disparada de la cotización de los commodities, sí una recuperación general, como bien dijo Marcelo, ya sea en B o en L, ¿sí? No sé cómo está saliendo para la cámara, en realidad sí, me parece. Y bueno, esperemos que esa L, que esa base no sea tan amesetada porque realmente nos va a complicar a todos. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, la Sí. forma de distribución de logística para el traslado de mercadería, ¿va a cambiar con el e-commerce? Es decir, ¿vamos a necesitar un despachante? Dice, vos sos una especialista en este tema. Bueno, ese es un debate muy, muy importante que se está No dando. es el tema de esta reunión, pero bueno, ya No, que pero aprovechando que estás... es súper interesante. Para los que no escucharon el inicio, Adriana Narváez es la rectora del Instituto de Capacitación Aduanera, así que esto obviamente es su tema central. A ver, yo creo, hay dos cuestiones, y tiene que ver la OMC incluso. Hay un acuerdo dentro de la OMC que se llama Acuerdo de Facilitación del Comercio. Cada país va cumpliéndolo en la medida, obviamente los países desarrollados tienen menos margen de mejora, pero también tienen que mejorar un montón de cuestiones en relación a facilitar el comercio. Los países G20 tenemos unas cuantas cosas por delante y los PMA tienen muchísimas por delante. En pos de facilitar el comercio hay distintos elementos. Uno tiene que ver con lo que se llama ventanilla única, que me gusta siempre nombrarlo porque tal vez sea el más claro. Igual ahora voy a la consulta, pero como para que se vea bien a qué se refiere con facilitación. Ventanilla única de comercio exterior, BUCE. Deben haber escuchado, de hecho hay muchas charlas organizadas por el equipo BUCE, o sea, el equipo a nivel gubernamental, ¿sí? que lo va llevando adelante, muchas charlas de capacitación, se las recomiendo también. El punto es que vos como exportador no tengas que pasar por diferentes ventanillas y llevar las mismas cosas todo el tiempo a distintos lados, que vayas a uno solo. Eso te va a hacer más, digamos, eficiente la cadena y por ende más económico. Que países G20 tenemos que trabajar mucho en la eficiencia y en la reducción de costos. Eso está atado a la cadena logística. Y está atado también a otro ítem de la facilitación del comercio, que es la digitalización. Y que el e-commerce, justamente, por eso como dije antes, tal vez una de las consecuencias buenas dentro de toda esta situación complicada que estamos viviendo, sea que por supervivencia incluso, muchas empresas tuvieron que empezar a trabajar el e-commerce, en el grado que fuera, pero se vieron obligadas, la educación mismo, recién lo decía Alberto también, la adaptación, ¿no? Que hemos tenido que hacer, todos, en definitiva. Entonces, sí va a haber un cambio, ya se está dando en algunas regiones del mundo, un cambio muy grande en las cadenas de distribución, no solo esto de retornar, que decíamos, de cadena o del pasaje de las cadenas globales a las regionales, sino un cambio en las dinámicas, con menos actores además. Y en esa eliminación de actores, si se quiere, puede ser que algunas figuras, algunos roles queden de lado. Es muy probable. Entre ellos, tal vez, ojo, voy a ser muy cauta con esto. No es que necesariamente la figura del despachante va a desaparecer o del agente de transporte aduanero. Va a desaparecer como lo entendemos hoy, ¿sí? O del licenciado en comercio. Como lo entendemos hoy, seguramente. Pero es que va a desaparecer como entendemos hoy un montón de profesiones. Así que todos nos tenemos que ir adaptando. Yo muchas veces en las clases de grado, donde en general estos temas los vemos con alumnos de 20 años, les digo, bueno, a ustedes los va a enganchar por una cuestión de edad mucho más que a mí, entonces tienen que estar más abiertos a pensar esto. Los roles de cada uno de nosotros o de nuestras profesiones, mejor dicho, van a ir modificándose. No necesariamente desaparecer como tal, pero sí es probable que incluso la clasificación de mercadería ya no sea hecha por la persona, sino directamente que haya un código. Hay países que ya lo están trabajando de alguna manera de esa forma, Estados Unidos, ¿sí? Entonces, tal vez ya un rol central del despachante no sea la clasificación. Ahora, justamente se ata incluso con lo de robotización que decíamos. También se van creando otros trabajos en función de todas estas dinámicas que se van modificando. Pongo un ejemplo muy tonto, pero muy visible.
hasta hace, no sé, unos años no existía lo que hoy entendemos como community manager, el que maneja las redes. Bueno, era un puesto que no existía porque no estaban las redes o porque las empresas no utilizaban este canal. Entonces, evidentemente todo el mundo laboral se está transformando, entre ellos las cadenas puntualmente de distribución, y entonces se van a transformar nuestros trabajos y nuestros roles, sea el licenciado en comercio, el licenciado en economía, los abogados, los despachantes de aduana, los agentes de transporte, sin dudas. De hecho, vieron que se dice que hay, no recuerdo el porcentaje, pero que los chicos que hoy tienen 5 años o aproximadamente esa edad, ni siquiera están creados los puestos que ellos a los que ellos van a trabajar. No sé si se llegará a ese extremo, pero en definitiva sí claramente todos nos vamos a tener que reconvertir. Y como para redondear la respuesta, está la cuestión que mencioné antes, la impresora 3D, ¿no? También modificando gran parte de toda esa dinámica de las cadenas de producción y distribución. Así que sí, creo que sí. Bueno, otra pregunta que ya hay un tinte de opinión, como decía, que está bueno que hacemos el debate. Sí, claro. Federico Romay dice, respecto al comportamiento de Estados Unidos con el multilateralismo, se puede analizar el asunto de los diferentes niveles de aportes que hace United States o USA con los organismos. Dice, justamente lo estuvimos analizando en la materia promoción. Pareciera ser moda estar en contra de los intereses de Estados Unidos, pero los otros países fuertes no aportan ni de cerca en la misma medida que los Estados Unidos. Bien. Es un punto interesantísimo. Y más allá de la cuestión ideológica, es un dato completamente objetivo. Es cierto. Claro. Incluso Trump lo planteó. Digo Trump porque, bueno, él tiene digamos, una impronta tan polémica y de tanta difusión que, bueno, queda como que lo concentra él, pero es Estados Unidos en sí y sus distintas dependencias gubernamentales, ¿no? Y puntualmente, sí, el aporte de Estados Unidos, en todos los organismos internacionales los aportes son diferentes, y los países más desarrollados ponen más plata para el sostenimiento de todas sus actividades. Puntualmente, Estados Unidos es uno de los países que más plata aporta y en algunos organismos el que más plata aporta. Puntualmente en el tema OTAN, ¿sí? Todo lo que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde incluso, si mal no recuerdo, fue con OTAN que él tuiteó directamente los montos y todo, y estaba muy enojado, e incluso como una nota de color, arrobó a la OTAN, arrobó al sitio oficial de la OTAN, como para ver si le contestaban. Y bueno, planteaba esto, a su modo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué los demás países, llámese en este caso Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, ¿por qué no aportan lo mismo que Estados Unidos? Así que sí, sin dudas. Por eso, ojo, entra, Federico, en lo que decíamos también, ¿no? Las reformas necesarias en los organismos internacionales. Y ese podría ser un punto interesante también para que los demás países, digamos, con mucha presencia en el plano internacional, tengan también más poder de negociación, poner la misma plata o contribuir de la misma manera al presupuesto. Así que sí, sin dudas, independientemente de lo que cada uno opine, de cómo lo expongan, es una cuestión completamente objetiva y de la cual puntualmente Trump se ha valido para reclamar. Y es lógico, en un punto. Bien, es un dato objetivo, así que está bien. No es que Federico Romay es un trumpista en el curso. Y si lo fuera, no, está bien, Federico. Está bien. Yo no bajo posición. Es un dato objetivo, es un dato objetivo. Totalmente. Bueno. No, todos saben que no. No sabemos, ahora dudamos, ¿eh? Gracias. Pero no, de nada. Pero sí, a mí siempre me gusta debatir. Creo que cada uno tiene que tener la postura, obviamente yo por mi rol en esta charla o cuando estoy en un curso, no soy yo quien expone mi postura, pero mientras estemos con datos objetivos y bien concretos, me parece que está bueno el debate. Así que sí. Siguiente, Jonathan Patiño pregunta, ¿es útil, recién lo dijiste que otras crisis salieron con integración, ¿es útil para solucionar las crisis internas económicas de los países del Mercosur avanzar en los procesos de integración económicos en el corto plazo? ¿Es viable que estos países logren un proceso de integración económico como la Unión Europea en el corto o mediano plazo? En el corto o mediano no, claramente. Sí, claro. No, lamentablemente, a ver, sí, ahí estoy haciendo un juicio de valor, ¿no? Con el lamentablemente, pero digo, creo que no.
piensen que el año que viene el Mercosur va a cumplir 30 años y realmente está en una situación complicada en este momento, donde de hecho hace un mes y pico los otros 3 países del Mercosur, piensen que el Mercosur, no me voy a poner en detalle, pero el Mercosur, algunos países son considerados miembros plenos y otros asociados. Los compromisos de los plenos son los compromisos completos, los compromisos totales con el esquema, no solo una liberalización comercial. Los 4, en realidad son 5, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y Venezuela, pero Venezuela está suspendida. Así que hablamos de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Hace un mes y pico, además de Argentina adoptar esta postura de suspender su participación en las negociaciones, salvo las ya cerradas, por ende la de la Unión Europea seguiría participando, los otros 3 le pidieron o están queriendo llevar adelante una reducción en los aranceles y Argentina no está de acuerdo. Así que hay varias cuestiones en las que no se están poniendo de acuerdo, muy concretas además, muy técnicas, en las que no se están poniendo de acuerdo entre los 4 países. Y muy de etapas anteriores a lo que puede llegar a ser una integración al estilo de Unión Europea. Con lo cual, no veo una integración al estilo Unión Europea ni en el mediano ni en el corto, claramente que no, y en el mediano tampoco. Todo Bien. puede darse, pero no se ve por ahora. Bueno, la pelota quedó picando ahí y Joaquín Alonso pregunta, las situaciones respecto al COVID-19, ¿pueden afectar la integración con Chile y Brasil? Sobre todo las situaciones que viven Chile y Brasil, ¿pueden afectar la integración del Mercosur o el comercio interregional? Bueno, Chile justo es uno de los asociados, no es pleno, ¿sí? Con lo cual hay una diferencia. Vuelvo a decir, sin meterme de lleno en la diferenciación, los asociados son miembros, pero tienen más libertad con respecto al resto del mundo y además no tienen que negociar aranceles comunes, ¿sí?, para el resto del mundo. Chile tiene mucho esquema de integración firmado con todo el mundo, con lo cual no se ataría a esta situación ni el Mercosur a Chile. Y tiene además una política comercial mucho más abierta que el Mercosur, que tiene aranceles más altos como media. Con lo cual es diferente la situación Argentina-Brasil, porque son miembros plenos los dos, con compromisos diferentes, que lo que puede ser Argentina-Chile, dentro de lo que es el esquema Mercosur. Dicho esto, sí, claramente también afecta la cuestión sanitaria específicamente, porque obviamente las fronteras, digamos, están cerradas, hay control, hay mayor control para todo lo que tiene que ver con cargas, lo cual incrementa costos, ¿sí?, protocolos que hay que seguir. Es cierto que el comercio argentino-chileno no es tan fundamental o no es un volumen tan grande como Argentina-Brasil, ¿sí? En el tema Argentina-Brasil obviamente se ha visto afectado, pero tengan en cuenta que hay un tema importante. La relación Argentina-Brasil siempre históricamente ha sido deficitaria para Argentina y, digamos, el flujo ha sido si bien Mercosur con otros países o regiones es el exportador de commodities, en la relación Argentina-Brasil, Argentina es el que exporta commodities e importa en mayor medida bienes de capital. Entonces ese flujo históricamente nos ha jugado en contra. Y recuerden que está la cuestión automotriz, que tiene un régimen especial, ¿sí? En esto, además, Marcelo es un gran, digamos, especialista en el tema automotriz. Pero ahí sí me pongo a hablar del tema automotriz, van a pasar 2 horas más, así que dejémoslo para otra reunión, porque hay muchísimo para hablar. Hay muchísimo exactamente, pero bueno, digo por la dinámica argentino-brasileña, donde el tema automotriz es un ítem muy clave y que no ha podido resolverse en estos casi 30 años de Mercosur, ¿no? Claro. O por lo menos como se tenía pensado hace 30 años, a eso voy. Bueno, después Jorge Gentile habla sobre la baja de la actividad comercial, que incide la desglobalización, la baja del 13 al 32, y también, no entiendo muy bien la pregunta, pero dice, no estaríamos en una caída en L, en tal caso que generaría la meseta para una recuperación posterior. No entiendo bien la última parte, pero bueno, ya dijimos que... Ojo, porque me parece, a ver si yo entiendo, si es esto, si no, te pido, Jorge, que nos replantees la pregunta.
Ojo que según los informes de estos organismos es entre 13 al 32, no es del 13 al 32, no, entre 13 a 32% son las perspectivas de caída. ¿Sí? Y luego, esto tiene que ver con informes UNCTAD y OMC. Y luego Rubini, ¿sí?, dice, sin tomar necesariamente esos informes, dice, en base a lo que los organismos prevén, yo pienso que va a haber una situación de L, que no va a haber un rebote. Vieron que muchas veces en las crisis se cae y bueno, hay un rebote donde incluso se motoriza mucho la actividad económica precisamente porque es un rebote de esa caída tan extrema. Él lo que ve es el amesetamiento. Pero ojo que los números son de UNCTAD y OMC y Rubini, por su lado, no es, digamos, asesor de OMC ni de UNCTAD, por su lado, tomando las distintas perspectivas de los organismos, considera que va a haber un comportamiento de L. No sé si más o menos eso responde a la pregunta. Bárbaro. Pero también hay otros autores que piensan que puede haber una recuperación rápida de la economía. Menos lenta, sí. Bueno, perdón por la pregunta no fue del todo clara. Yo lo que había notado de la conclusión es que ante crisis pasadas se había determinado que la actividad comercial fue uno de los pilares para tener una recuperación económica. Viendo lo que menciona el autor que habló de esta caída o en cuánto puede fluctuar la caída, antes estábamos en un contexto que no era de desglobalización, sino quizás por ahí a principio de siglo eran precios altos de los commodities y demás, y hoy es un escenario completamente distinto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que generaría esa meseta y no una caída por ahí mayor de la actividad comercial? Creo que ahora sí te entendí bien, y lo que él plantea es, como se está en un escenario de menos interdependencia, esto va a tardar más en recuperarse. Primero, que no sabemos exactamente cuándo termina la situación sanitaria y por reactivación productiva y económica. Y además, al estar todos más disgregados, al haber más, digamos, proteccionismo, más bilateralismo, hay menos interdependencia justamente. Por lo cual, ojo, en escenarios así muchas veces lo que sucede es que algunos países toman ese beneficio, pero que incluso para esos países, cuando a veces dicen la torta, ¿sí?, es más chica, incluso para los países que resultan, entre comillas, o que salen airosos de esa situación. En un escenario de mayor apertura se genera más comercio, por ende, si viene más compartido, justamente el país que en el otro escenario queda como único, airoso o saliendo airoso de la situación, sigue ganando mucho, ¿sí? Y además, como que otros países se acoplan a la situación. Eso también se ve mucho cuando hay concentración de esquemas de integración, como para verlo fácil. No sé si conocen algo que se llama teoría de Hub and Spokes o de centros y rayos. Si un país tiene esquema de integración, bueno, se pone a veces con el caso de Chile. Chile tiene, o con Estados Unidos en América, en el contexto americano. Estados Unidos hoy por hoy tiene esquemas de integración con gran parte de América, salvo con los 4 plenos del Mercosur, precisamente. Pero tiene el NAFTA, tiene el CAFTA para Centroamérica y después tiene zona de libre comercio con Chile, con Perú, con Colombia, ¿sí? De alguna manera queda concentrado porque no hay un esquema a nivel continental. Entonces, hay menos comercio y muy concentrado en este caso en el país central. De la otra forma podría llegar a haber más comercio y más distribuido también. Incluso hasta ganaría más Estados Unidos, pero además los demás países. En este caso, es menos la torta, pero llevándosela toda, por decirlo de alguna manera muy poco técnica, un solo país. Entonces, en un escenario de mayor interdependencia, se equiparan un poco las situaciones. Claramente, nunca son iguales, pero hay más chance de que haya, digamos, una cierta equidad de poderes de negociación y de actuación, ¿sí? En el otro escenario es como más complicado, pesan mucho más las grandes diferencias de desarrollo. De ahí, bien, como para cerrar, que justamente en un escenario como el actual, tal vez al haber menos interdependencia, la recuperación, tengan en cuenta que la recuperación mundial, no estamos diciendo a nivel de cada uno de los países, la
la recuperación del comercio mundial. Obviamente va a haber países que se recuperen con otras formas, pero estamos hablando de la macro. Bien. Claudio Balinotti concluye, digamos, como consecuencia de la realidad descripta, ¿estamos yendo hacia un proteccionismo global? Bueno, justamente se plantea un poco esa situación, sobre todo bipolar, si se quiere, ¿sí? Un mundo bipolar, en vez de multipolar, bipolar, con eje en China y Estados Unidos, ¿sí? Y luego, no quiero usar este término porque era muy del contexto de Guerra Fría, pero los países satélites de uno de esos países, en este caso Estados Unidos, y los países satélites de China. Así que un mundo bipolar liderado por estos dos países, con todo lo que implica la guerra comercial, e incluso algo que yo no soy para nada conocedora, pero sí que está muy involucrada, no soy conocedora de la parte técnica, que es la cuestión del 5G, ¿no? ¿Y a vos te parece que en este contexto, ¿no? Un triunfo de Joe Biden en vez de Trump, sí, cambia un poco el panorama? ¿Te parece que puede tener influencia? ¿Tenés una opinión al respecto? Sí, y primero, los demócratas siempre han sido más tendientes a la integración en general que los republicanos. Así que por ese lado, ojo, después tienen algunas políticas que uno u otro tal vez las quedan como menos expuestas, ¿sí? Política en relación a migraciones, tal vez no sea tan drástico como la cuestión bien polémica del muro y demás, pero en lo que hace a multilateralismo, tienen una postura en general un poquito más abierta. Claramente los subsidios agrícolas han seguido con demócratas, con republicanos, con Barack Obama, con Trump y con todos. Pero digo lo de los subsidios agrícolas porque es uno de los grandes puntos de proteccionismo, ¿no?, de Estados Unidos, y que afecta, por ejemplo, a países como Argentina. Pero sí es cierto que tienen en general una postura más abierta, aunque sea a participar del multilateralismo o del esquema multilateral, digamos, ya sea a nivel político o económico. Bien. Bueno, Luciana Sadonio nos hace una pregunta relacionada con una noticia que se produjo hace poquitos minutos, digamos, horas. Buenas noches. Con respecto a la recién anunciada salida de la TAM Argentina, ¿en qué sentido afectará la integración y el comercio con nuestros países vecinos, ya sean miembros o no del Mercosur? Bueno, hasta donde sé, porque sí, es muy reciente, en realidad quien tiene el cese de lo que anunciaron del cese de operaciones es la TAM Argentina. Exacto, es cabotaje, con lo cual sí puede llegar a afectar la interconexión, pero en principio estaría cubierta por aerolíneas. Eso nos lleva a otra charla posible de monopolio de transporte interno, pero a nivel internacional continuaría con sus operaciones. De hecho, lo absorbería alguna de las otras LATAM, supongo que LATAM Chile o LATAM Perú, pero no cortaría, digamos, las rutas con el exterior, sería solo cabotaje, al menos por ahora. Sí, perdón, una sola cosita, habrá que ver cómo Aerolíneas puede, si bien la verdad que el transporte de carga a nivel aéreo es mínimo en lo que es nacional, pero bueno, habrá que ver cómo impacta para algunos sectores, ¿no? Para el transporte interno. Eso sí que tal vez pueda llegar a modificar costos y demás, pero no necesariamente a nivel internacional porque es cabotaje, al menos por ahora. Bueno, acá Sol Russo también con una estadística seguramente muy reciente que dice que el desempleo ha caído el nivel y, digamos, puede empezar a haber una recuperación económica post-pandemia en Estados Unidos al respecto.